Saludos, señores, aquí en Sobre los Hechos con Domingo Batista. Dígame, líder, Bueno, ¿cómo líder, va? aquí, bueno, vamos a decir con una llovizna de Navidad, porque estaba lloviznando. Para que llueve, de repente baja, de repente sube, hace un calor de madre. Pero Dime. la gente tiene que cogerlo con calma, Sí, sí. porque la gente está muy exaltada en la calle y mucho No, pero tránsito. tránsito, anda. O sea, una cosa Sí, abrumadora, sí. pero estamos aquí para tratar los hechos del país. Sí, hombre, mira, Domingo, ya terminé el año. No deberíamos tocar estos temas, pero esos temas están en los tribunales. Y uno entiende que con un caso de corrupción que descubran, ya no vienen más. Y la gente no echa cabeza, la gente no entiende que aunque un juez lo suelte, su imagen ya queda dañada. O sea, hay gente que fue acusada de corrupción hace 20 años, 30 años, y no ha vuelto a echar cabeza. Lo sueltan. Ahí tenemos el caso de, por ejemplo, de Leonel Almonte. Leonel Almonte está ahí, duró poco preso, pero ya nadie habla de Leonel Almonte. O sea, y cuando tú entras a Google, ¿qué sale? O sea, que por más dinero que tú tengas, tu imagen resulta dañada. Y tenemos el caso Senasa, que le pusieron cobra en la Procuraduría. Y ahora está en los tribunales el caso Calamar, que no terminan la audiencia de previsión porque todos los días aparece un enfermo. Y yo digo, ¿para qué? Por ejemplo, en la audiencia preliminar de hoy, el ex senador Rafael Calderón envió un certificado por 30 días de que tenía no sé qué. Y la jueza envió a Calderón donde el médico de la Procuraduría. A ver si es verdad. Porque, bueno, ahí están involucrados Dona Guerrero, el otro. Y yo digo, mientras más dura un caso en los tribunales, más mencionan a los imputados. Entonces mejor salir de eso de una vez y no estar, tienen 2 años en eso, 2 años. Y bueno, ahí está el caso de Calamar, ¿verdad? De nuevo, otra audiencia porque Rafael Calderón supuestamente está enfermo. Cuando no es que se va un abogado, es que falta uno, es que se enferma el otro, es que el otro está de viaje, o sea, una cosa horrible. Y ahí se habla de 20.000 millones de pesos. Pero bueno. Y te mencionaba el caso Senasa porque he visto muchas informaciones sobre eso. Y veo, Domingo, que varios de los testigos del Ministerio Público son empleados de Senasa. Es decir, ya usted no puede contar ni con familia, ni con empleados, ni con aliados para hacer una fullería, porque como está el caso de la delación premiada, usted no chivatea y usted queda libre y me jodo yo. Esa es la palabra, me jodo yo. Entonces, en el caso Senasa han aparecido no decenas, eso es otra cosa, decenas de personas que supuestamente les habían hecho procedimientos y era mentira. Oiga bien, eso no, sino los de adentro de Senasa que dicen que los jefes robaron. Ahí sí es duro. Ahí sí es duro. El jefe del gabinete, el que le llevaba el dinero a uno, el que le llevaba el dinero al otro. O sea, ahí está el chivato, como dicen en el barrio, al pecho. Porque al final, Domingo, apréndase eso. Podemos los dos cometer una fechoría, usted y yo, pero al final la salvación es individual. O se salva usted o me jodo yo. Bueno, podemos salvar los dos también. O nos salvamos los dos, pero es muy difícil cuando hay pruebas. Entonces, ahora en Navidad
tener que seguir bregando los familiares y los imputados con esto es grave. ¿Por qué? Porque en el caso Calamar, cada vez que hay una audiencia, tienen que ir todos. Ellos están sueltos, pero hay que ir. Y va la familia, y van los amigos. Y en el caso Senasa, probablemente varios queden presos en Navidad. En Navidad. ¿Por qué? Porque si usted, la población o un presidente confía en usted, no lo haga quedar mal. Mire, ahí hay gente que manejó 3.000 millones de pesos. Usted dirá, bueno, va a devolver 2.000. Sí, se queda con 1.000. Es un buen negocio. Sí, pero ya es ladrón. Ya es ladrón. Entonces, es penoso. Vamos a ver qué queda, pero Navidad debería ser de más tranquilidad. Debería de ser, don Marino, pero es lamentable que haya tenido que ocurrir ahora o que se hizo, porque hay ciertas cosas que hay que profundizarla. Recuerden que hay un nuevo código penal y es mucho más fuerte y se hizo antes. Pero ese no es el tema en sí que queremos tratar. Yo me voy primero a lo que usted mencionaba, de cuando se opaca la dignidad de una persona con derecho. Y eso lo digo porque usted mencionaba que es penoso que se extiendan los casos, se sigue mencionando. Pero vámonos a los casos que han habido y a lo que hay. Yo insisto, a raíz de toda esta turbulencia que hay en los juicios, no solamente en el Calamar, en todo, hay turbulencia, hay cuestiones para retrasarlo, para buscar de cómo no sea ahora, sino después. Esas son cuestiones que hacen los abogados a fin de prolongar y quizás de obtener más pruebas de lo que quieran tener. Pero lo que siempre hemos estado opuestos, don Marino, y es algo que yo signifiqué muy diferente, es que la justicia tiene que cambiar en muchos órdenes, pero debe de empezar por evitar lo que son las filtraciones de expedientes y la búsqueda de presuntos, veríamos delincuentes, de manera de que se humillen de una forma que eso sea un gran peso ante la sociedad. Hay que buscar la forma. Anteriormente se buscaban los detenidos de corrupción, era de madrugada, se les posaba y se sacaba. ¿Qué se hizo antes? Bueno, pero desde ahora debe cambiar. Porque ahora no se hizo con los casos de Senasa, que es peor. Entonces, yo creo que esos artilugios que usan los abogados que usted mencionaba, eso debe tener en cierto modo ¿verdad? Un stop para evitar la prolongación de esos juicios. Porque como usted dice, por lo menos hasta por referencia de que hubo un caso, uno menciona personas que hace 15, 20 años han estado involucrados en casos y son gente que no vuelven a levantar la cabeza. Con relación al tema Senasa, que es el tema que más nos preocupa, yo entiendo que se está manejando todavía con paño tibio, don Marino y amigos televidentes. Todavía con paño tibio, independientemente de que veamos que 10 personas van a identificar. Es que la magnitud de ese caso, no estamos hablando de 10, 20, 15, se está hablando de más de 50.000 millones y todavía te siguen contando. Porque son varios años durante todo el periodo que esta gente estuvo sustrayendo de diferentes formas recursos. Es tan así que se ha llegado a mencionar implicaciones mucho más profundas, que no tienen que ver nada más con la sustracción, sino con las aportaciones. Entonces, cuando hablamos de temas de nación, yo creo que el Ministerio Público todavía le falta fuerza, porque decir que es un caso civil, yo no sé cómo catalogarlo, porque ese robo a Senasa es un pecado de lesa humanidad. Porque jugar con la salud de miles de personas que fueron a hacerse, no resonancia, porque vamos a minimizarla, esa persona que debe recibir un tratamiento de cáncer,
que debían de hacerse una biopsia, que debían de hacer una operación debido a muerte y por razones de falta de fondos, que ya se le había acabado, tener esa persona que volver hacia atrás, sabrá Dios la cantidad de gente que ha muerto como consecuencia de la sustracción de esos fondos. Por eso yo digo que el Ministerio Público, con más ahínco y sin reservas, porque esto es un caso que va a pasar a la historia de la República Dominicana. Ya no, yo creo que eso de esa tipificación de corrupción, eso acabó, porque este caso y los otros le han ganado a todo lo que han sucedido. Yo creo que esto es un caso, como dije, que hiere, lacera la humanidad. Y por ende, los tribunales de la República, los jueces, los legisladores, la sociedad civil, si es que existe, porque aquí no hay sociedad civil para protestar cuando le conviene. Y cuando están enquistadas en el poder ni miran para el lado del pueblo. Entonces, creo que esto debe sentar un ejemplo en la República Dominicana, la jurisprudencia que castigue severamente y que recupere los fondos. Porque eso que usted decía, Marino, ahora es verdad, con esto de que, mira, si tú colaboras, ¿cómo se dice? Declaración premiada. Es muy fácil, yo me robé 50.000 millones, yo voy a devolver 300, voy a decir, de antemano hay gente que ha dicho ya que devuelve 5.000. Mire, si dijo que devuelve 5.000, prepárese que ese tipo tiene no 5.000, 500.000 tiene que tener guachapao por ahí. Entonces, creo que no vamos a salvar malos ánimos, don Marino, en un tiempo pascuero, como decimos, ¿verdad? Pero esto merece un gran análisis claro, el mismo Estado, una introspección de qué está pasando para que el 26, cuando entre, pues venga con otro augurio, con otra forma, porque no vamos por buen camino en ese sentido. Bueno, es difícil. Mire, pasando a otro tema, en Villa Marina es una urbanización que queda ahí en el kilómetro 9 de la carretera Duarte. Hubo una explosión en un tercer piso, creo yo, y hirió varias personas y hay muertos ya. O sea, murió la persona que estaba muy grave, la que vivía en el apartamento donde hubo la explosión. Aparentemente los bomberos supuestamente no saben qué fue. Pero miren, yo tengo la sospecha de que ahí explotó ¿qué? Un tanque de gas. Pero le voy a decir a los bomberos, para averiguar que un tanque de gas explotó en un edificio, en un apartamento, no hay que ser un científico. Quedan muchísimas esquilas de metal. Pero además, ¿qué puede explotar en un apartamento que lo desbarate, que no sea un tanque de gas? Que diga, una bomba. Ahí no había una bomba. Ahí no había una granada. Una explosión eléctrica no desbarata un apartamento ni lanza a la calle a una persona como lanzaron a la dueña del apartamento. Entonces, este es un país que no hay cuidado y se pone cuidado cuando suceden las cosas o hay leyes y no se aplican. Mire, cuando usted vea una persona subir un tanque de gas, no importa el tamaño que sea, a un apartamento, llame a la policía. Ni siquiera los bomberos, porque los bomberos aquí no dan para nada. Eso es lamentable. El edificio quedó mal, o sea, en malas condiciones. Y en la parte donde hubo la explosión no sirve. No, yo le digo eso, Domingo, porque en Santiago murió una niña de origen haitiano en una gira de un colegio, en una piscina. Y vaya usted a ver, una excursión en una piscina donde no había salvavidas, que era para adultos, no era para niños. ¿Qué pasó? Según lo que dicen, la niña resbaló, se cayó y no la ayudaron.
No había nadie grande, todos eran muchachos. Y que una tragedia, o sea, una muerta sin necesidad. Y ahora el Ministerio de Educación prohíbe giras en piscinas, en playa, en qué sé yo qué. Pero no es eso. Es que ese colegio Da Vinci, ¿verdad? En Santiago, que es de ricos, porque la niña era pudiente, su familia la puso en ese colegio. Y aparentemente los blanquitos de Santiago la tenían un poco de lado. La pobre muchacha, ya una niña más o menos de 15, de 13 años, resbala, en vez de ayudarla, se ponen como a burlarse de eso y murió la niña. Entonces ahora vamos a prohibir. No, pero por Dios, primero ese colegio hay que sancionarlo. A los dueños, a los que estaban ahí. Y el centro de vacaciones donde fueron deben demolerlo. ¿Por qué? Porque usted no puede permitir que en una piscina de adultos vayan niños. Entonces lo mismo que pasa con ese edificio, pasa con una cosa, pasa con la otra, que no hay cuidado. Y los resultados son una tragedia. Sí, bueno, breve, Marilo, porque ya el tiempo se nos ha ido. Sí. Déjeme decirle algo. Usted tiene toda la razón, pues ese colegio debió tener personas adiestradas para el manejo de esos casos. Y el lugar donde asisten debió tener también, si es una piscina, Salvavidas. Sí, estos salvavidas. No el equipo como tal, sino una persona que tenga Sí. cierta experiencia que pueda acudir al momento. Es lamentable porque quizá ahí se muestra un rasgo qué sé yo, de racismo también, porque si quizá, o los niños se turbaron. No, porque son cosas Son de niños. muchachos. Pero bien, pero ahí hubo fallas y que yo secundo su comentario de que por eso no debe suprimirse los viajes y de esparcimiento de los niños en las escuelas, sí que cumplan con algún procedimiento dependiendo del tipo de actividad que vayan a desarrollar. Mire, cuando los hijos míos estaban pequeños, yo no lo enviaba a ninguna playa ni a ningún lado, piscina, si yo no iba. Y tengo 2 nietos. Y a los hijos míos yo les digo, cuidado con los nietos, porque el agua es traidora. Y los niños, tú no lo controlas, incluso un adolescente en playa y en piscina. No se vaya ningún hijo ni un nieto mío que yo no lo esté mirando, ni se lo doy a nadie. Eso es lo que pasa. Así es. Bien, vamos a la pausa. Es verdad. Llegó el invitado.